Bueno, hay una pequeña presentación de PowerPoint. También Pastor José Daniel estaría muy orgulloso de mí. Está afuera, ya lo sabéis, en estas semanas. Así que, bueno. Bueno, otra cosa es que se lea, pero lo que no se lee es una frase, una expresión del Salmo 8 que acabamos de leer. Estas semanas atrás hemos recordado, meditado en este hecho asombroso de que Dios nos acepta. En un entorno humano donde el rechazo es tan común por tantas razones, asombrosamente, sin embargo, Dios nos acepta. No solo nos acepta, sino que nos aprueba. Somos aceptos en el amado, pero además somos aprobados. Dios nos mira en Cristo y se complace. No aparece esa expresión literalmente en la Biblia, pero yo creo que la podemos decir sin faltar a la verdad, que Dios en Cristo, y a pesar de todo, está orgulloso de nosotros, en Cristo. Y no solo nos acepta y no solo nos aprueba, sino que además, es lo que me gustaría compartir esta mañana, Dios se acuerda siempre de todos y de cada uno de nosotros. El tema del olvido es un tema tremendo. Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos de la historia de Occidente, quizás, no sé, sería algo así como el Messi o el Cristiano Ronaldo de la filosofía, ¿no? Todo el pensamiento de Occidente, la verdad, pivota quizás en torno a Aristóteles, Santo Tomás y Immanuel Kant. Un pensador absolutamente sobresaliente. Sin embargo, hacia el final de su vida, su memoria se fue debilitando. Un pastor que era muy cercano a él durante los últimos años, de hecho escribió un libro recogiendo todo lo que fueron los últimos años de la vida de este gran pensador. Y él cuenta cómo la memoria de Kant se fue debilitando, su capacidad de argumentar se debilitó igualmente y fue perdiendo incluso el sentido del tiempo. A menudo se caía, a veces caminando y a veces simplemente estando de pie. Comenzó a sufrir pesadillas en el sueño y en los últimos años apenas podía ni leer ni escribir. Immanuel Kant. Meses antes de su fallecimiento perdió incluso la capacidad de escribir su nombre. No sabía escribir su nombre. A causa de la pérdida de memoria, no conseguía reunir las letras de su nombre y ni siquiera podía imaginarlas, aunque se las fueran diciendo, deletreando una a una para que lo pudiera escribir. Ya no era capaz. Y en sus últimas semanas repetía este gesto que seguramente lo hemos visto en otros, ¿no? Que de una manera febril, ¿no? Hasta 20 veces por minuto ataba y desataba el cuello, o sea, el pañuelo que llevaba al cuello y el cinturón de su bata, ¿no? En ese gesto mecánico que hemos visto. Y de hecho ya no reconocía ni siquiera a sus más cercanos ni a sus más íntimos. El gran pensador, una de las mentes más brillantes en la historia de Occidente. Nos han enseñado eso, bueno, está en nuestra cultura, ¿no? Que la dignidad humana descansa fundamentalmente en la capacidad de autonomía, manejarse uno, y en su capacidad intelectual.
No en que sea muy listo, sino que tenga la cabeza en su sitio. Y eso es lo que nos confiere nuestro valor como personas, que nos manejamos solos y que tenemos la cabeza en nuestro sitio. Y por eso, pues nos asusta, ¿no?, que pueda llegar el día en que nuestra mente se oscurezca, que no recordemos nada y que incluso perdamos memoria de nosotros mismos. Que llegue el día que no siquiera sabemos cómo nos llamamos. Otro filósofo, francés, Gabriel Marcel, escribió algo muy bonito. Dijo que amar a alguien es decirle: tú no morirás jamás. Amar a alguien es decirle: tú no morirás jamás. ¿Por qué? Dicho de otra forma, porque mientras yo te recuerde, tú no morirás del todo. Mientras yo me acuerde de ti, tú no morirás del todo. Claro, eso está muy bien. Pero cuando ese que se acuerda de nosotros también deje de estar, entonces todo será olvido. Por eso resulta tan asombroso el texto que hemos leído, especialmente este versículo, el versículo 4, que está en nuestra Biblia, aparece formulado en términos de como una pregunta, un interrogante. Pero diríamos que es una pregunta retórica, porque la respuesta ya viene con ella, ¿no? Dice el texto: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y entonces este autor, un teólogo católico, lo formula el mismo texto, pero en sentido afirmativo, porque es lo que el texto nos invita a concluir, que efectivamente, que el hombre es el ser de quien Dios se acuerda siempre. El hombre es el ser de quien Dios nunca se olvida. Eso dice el texto. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Entonces, implícito diría, pues nada, pero lo cierto es que Dios se acuerda, efectivamente. Así que, ¿os dais cuenta? Puede que nadie se acuerde de nosotros. Puede que nosotros mismos perdamos memoria de todo, aún de quién soy. Y aún entonces, Dios guarda memoria de mí. En Cristo me acepta, en Cristo me adopta como hijo, en Cristo me valora y en Cristo guarda memoria eterna de mí. Y esto es interesante porque, de alguna forma, en términos humanos, bueno, algún recuerdo hay, ¿no?, de los grandes personajes de la historia, aparecen en los libros de historia o en alguna estatua por ahí, por la calle, pero del común de los mortales, ¿quién se acuerda? Pues personas anónimas, ¿no? La mayoría de nosotros, tampoco pasaremos a los libros de historia, casi mejor. Pero el caso es que Dios nos reconoce valiosos. Y aunque perdiéramos nuestras capacidades, estas que tanto se valora en términos humanos, la autonomía, tener la cabeza en su sitio, aunque perdamos eso, Dios sigue acordándose de nosotros. Aún de los más insignificantes, de los más débiles, de los más enfermos, de aquellos que ni siquiera pueden responder a la pregunta de cómo se llaman, porque ya no se acuerdan, de aquellos que están inconscientes en una cama de hospital. Esto no es poesía barata, esto es la declaración del Evangelio, como nos recordaba Ramón en el texto de Efesios capítulo 1, entre las innumerables bendiciones espirituales que Dios nos ha regalado gratuitamente en su Hijo Jesucristo, está esta también,
que Dios nos guarda siempre en su memoria. Somos memoria viva en Dios. Todos. No los más buenos, no los más santos, no los más listos. Me tropezaba y volví a releer un texto ¿recordáis? De Fray Bartolomé de las Casas, un dominico español, nacido en el barrio de Triana, que estuvo, ya sabéis, acompañando a los conquistadores en América y escribió un libro. Dios mío, si solo la mitad de lo que dice ahí es verdad, qué espanto, ¿no? De las atrocidades que los españoles conquistadores cometieron allí. Y dice en su libro que es que trataban a las personas de allí, dice él, menos que estiércol de las plazas. Los consideraban y los trataban como y menos que el estiércol. Y así, efectivamente, pues todo tipo de atrocidades y de muertes y de todo eso, ¿no? Eso dice Bartolomé de las Casas. Pero en una carta que él envió al Consejo de Indias, 1531, fijaos lo que dice. Dice que a pesar de este trato que recibían tal, del más chiquito y del más olvidado, tiene Dios la memoria muy reciente y muy viva. Del más chiquito y del más olvidado, tiene Dios la memoria muy reciente y muy viva. ¿Os dais cuenta? Este es el elemento tan poderoso. En Jesús el Señor nos perdona, nos acepta, nos adopta, pero además nos promete que siempre se acordará de nosotros. Es decir, siempre mantendrá vivo su amor por nosotros, aún del más chiquito y del más olvidado. En el Antiguo Testamento lo encontramos en diferentes maneras, expresado y anticipado. Isaías, ¿recordáis ese texto? Dice Sión, Israel, piensa, me dejó el Señor se olvidó de mí, el Señor se olvidó de mí. ¿No lo hemos dicho más de una ocasión? El Señor se ha olvidado de mí. Y a ese comentario es como si Dios replicara con estas palabras. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esto que aparece como un anticipo es lo que después encontramos afirmado de forma completa en el Nuevo Testamento en Jesucristo, el texto de Romanos 8 que todos conocemos, pero que responde a esta misma convicción, que recorre todas las páginas de la revelación bíblica. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Dios jamás se olvidará de nosotros, aunque nuestra cabecita se pierda por completo y ni siquiera sepamos ni quiénes somos. Ni aún en la eternidad se olvidará de amarnos. Y comentaba este pasaje San Juan de Ávila, un teólogo católico del siglo XVI también de nuestro país. Él decía que amor y olvido son incompatibles. Amor y olvido son incompatibles. Lo que pasa es que es verdad que el amor humano, aunque lo decía aquel filósofo francés, no, mientras yo te ame, tú no morirás del todo, pero claro, es que mi amor también es muy débil, también tiene fecha de caducidad. Pero el amor de Dios no.
es eterno, como Dios es eterno. De manera que quizás mi razón, mi cabecita se vaya apagando como una velita, pero aún en mi mayor indefensión, Dios no se olvida de mi nombre, sigue sabiendo quién soy, me sigue reconociendo y su amor no se apaga nunca. Y de nuevo, como decíamos el domingo pasado, este tipo de verdades no son solo proyecciones al futuro nada más, sino que vuelven sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que hoy vivimos, y se traduce en elemento y alimento para el aliento, para el optimismo. No el optimismo moñas no decíamos las frasecitas del Mr. Wonderful. Por favor, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien se alimente de semejante cosa, no? O 2 sesiones baratillas de coaching, alguien las llamaba coachinadas. No tengo nada que decir sobre eso. No, estamos en otro terreno, estamos en el terreno del Evangelio de Jesucristo, traducido a sus consecuencias o a sus bendiciones concretas que en su misericordia caen y se derraman sobre nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice aquello y comparte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está pensando en alguna frase ingeniosa que le permita terminar la epístola a los filipenses. Está afirmándose en esta realidad, en aquel que se nos ha dado en Cristo Jesús y que por tanto es digno de nuestra confianza, porque nos mira y nos trata, dice el mismo capítulo de la epístola, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si todo esto es así, y es así, entonces mirad, antes de terminar, un elemento más. Tenemos que cuidar que nuestra fe tenga contenido, es decir, creemos, ¿qué es lo que creemos? ¿No? Habrá que saber qué es lo que creemos. Pero si reducimos nuestra fe a una cuestión ahí demasiado intelectualizada, pues eso no va a ser suficiente, porque necesitamos cultivar intimidad con el Señor, lo que llamaban algunos, ¿no?, experiencia de presencia, vivencia de Dios. Limitadita, pues pequeñita, claro, como nosotros, pero vivencia de Dios. No solo elementos teóricos que brotan de la palabra, pero que deben ser, como se nos invita en la propia Escritura, deben ser masticados y deben ser tragados para que produzcan provecho. Algunas veces he citado esa frase de que aparece en Los Miserables. El autor habla de un obispo, un hombre de Dios, que dice, fijaos, dice, este hombre no estudiaba a Dios, dejaba que Dios le deslumbrase. Y a mí eso me parece muy sugerente. Claro, hay que estudiar la palabra. En fin, no creo que haga falta insistir en eso, pero ¿os dais cuenta? No, él no se limitaba a estudiar a Dios. Dejaba que Dios le deslumbrase. Y esto es importante porque, y yo creo que lo hemos visto en no pocas personas, ¿no? Cuando la debilidad vaya oscureciendo nuestra capacidad para pensar, para meditar, para reflexionar, ¿sabéis lo que queda? Queda la alabanza. Eso no es casual. Seguro que podíamos pensar en alguien, ¿no?, que ahora mismo ya no sería capaz de decir un versículo de memoria, pero sabe de memoria los cánticos. Eso, como ilustración, no vamos a hacer de eso una tesis doctoral, pero hay algo ahí tremendamente poderoso, ¿no? Hemos conocido hombres, mujeres,
siervos de Dios, fieles, que hoy no es que pastores, no es que no puedan predicar, es que hoy no serían capaces de contar ni los libros del Pentateuco, ni a lo mejor repetir de memoria Juan 3:16. Pero cantan. Como reflejo de una realidad potente de la presencia de Dios en medio de ellos. Tenía un audio, al final no lo voy a poner porque, bueno, me produce cierto rubor, ¿no? Pero es de alguien así, está en la presencia del Señor, un pastor poderoso, potente, con un ministerio tremendo. En los años duros de la heroína, levantaron un centro de rehabilitación, después una residencia para mayores. De aquella iglesia salieron multitud de pastores, otras iglesias, y una persona además de una expresión así muy vibrante, que yo era un huracán. Hace un tiempo me pasaron un vídeo de un ancianito con la cabecita no se sabe dónde, cero, excepto para cantar Estoy enamorado de Jesús. Se la sabía toda. Bueno, a esto yo creo que estamos llamados. Es la forma no de corresponder a la memoria que Dios tiene de nosotros, pero sí la manera de fortalecernos en esa memoria. Y eso no, por cierto, no es fruto del azar. Eso decía alguien, hay que tomar medidas para cultivar esa intimidad. Y el tiempo necesario. Y echar mano de los medios de gracia que Dios pone ante nosotros para que todo eso vaya cobrando forma, no solo que digamos sí, qué bonito, sino para que eso vaya desarrollándose. Aprovecho para hacer un poco de publicidad, porque durante el próximo trimestre, en la reunión de oración de los miércoles, sistemáticamente vamos a ir estudiando semana a semana los distintos medios de gracia, las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación, la celebración, la confesión, el silencio, todo ese tipo de cosas. Los elementos que nos permiten colocarnos no son fines en sí mismos, no se trata de mira cuánto hago, no es eso, sino son los elementos que nos permiten ponernos delante de Dios en la disposición adecuada para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Así que celebramos que, asombrados, pero celebramos que somos aceptos ante Dios en el amado, que hemos sido adoptados como hijos aprobados. El Padre tiene buena opinión de nosotros en Cristo. Y guarda memoria de nosotros siempre, en todo momento. Dios no se olvida de ninguno de nosotros, aún del más chiquito, como decía aquel fraile, aún del más chiquito y del más olvidado, Dios tiene la memoria muy reciente y muy viva. Termino leyéndoos esta oración. Padre bueno, te alabamos porque por tu misericordia que nos acoge, nos adopta como hijos y asegura que ahora y en la eternidad te acuerdas de nosotros, que nunca nos olvidas, que nunca estamos fuera de tu corazón. Gracias, Señor Jesús, por hacer posible estas bendiciones, por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cultivar un trato íntimo con Jesús que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Amén.